Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 21. Vamos a leer versos 21 al 24. Del 21 al 24. Dice la palabra del Señor en el verso 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. El tema es la posición de los hijos. La posición de los hijos. Esta porción es nuestro texto áureo, pero vamos a ver algunos otros versos de otra carta o de otro libro. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas se traza un paralelo entre lo que es Isaac y nosotros. Y nos muestra que nosotros hemos recibido toda la bendición y toda la posición de hijos de parte del Padre, tal como lo recibió Isaac. Es decir, que somos herederos, al igual que Isaac, el hijo de la promesa. Somos participantes o participamos de las promesas que Dios dio a Isaac y que se cumplen en Cristo Jesús y que se cumplen en nosotros, los hijos de Dios, como iglesia. Y también hay una herencia y nosotros entramos a esa herencia. Entramos a esa herencia y hay algunas citas bíblicas con las que nosotros vamos a desarrollar esta parte. Primero le decía que somos herederos. Si usted me acompaña al libro de Gálatas, allí en Gálatas capítulo número 3, verso 29. de Gálatas, dice la porción: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Más adelantito ahí en el 4:7 dice, el verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, eso confirma la parte de la herencia. Si usted ve, esto va a redundar en que nosotros tenemos que estar en Cristo, ser de Cristo, ¿verdad? Así que somos herederos según la promesa por medio del Señor Jesucristo. Todo lo prometido a Abraham, todas las promesas de Abraham y toda la herencia espiritual para Abraham se cumple definitivamente en nosotros. Lo segundo, le decía que éramos partícipes de las promesas, que es algo muy similar, aunque las promesas va más allá de la herencia, la promesa es mucho más amplio. Pero ahí en Gálatas 3:22 dice la palabra del Señor: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. O sea que la promesa iba a ser dada a nosotros por medio de fe
en Jesucristo. Más adelante en el 4:28, Gálatas 4:28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Somos hijos de la promesa. Y el tercer punto que le decía, hay una herencia y nosotros entramos a ella. Siempre en Gálatas 3:18, Gálatas 3:18, dice el apóstol Pablo: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y como en el anterior establecimos, o establece el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, que nosotros somos parte, ¿verdad?, de esa promesa, entonces nosotros ahora heredamos esa promesa. Amén. Siempre ahí en Gálatas 4:30, Gálatas 4:30. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Amén. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios lo hemos recibido sin haber trabajado por ello. Amén. No hemos hecho absolutamente nada. Si usted ve la porción que hemos tocado como texto áureo en Lucas, el hijo piensa, cuando llega a la condición más baja de su vida, tanto espiritual como en lo material, recapacita y determina irse a la casa del Padre y buscar dentro de la casa del Padre la misericordia de Él, la misericordia. No está pensando el hijo en volver a ser considerado hijo como tal, sino que él sabe que hay un muy buen trato para la servidumbre, y que como su padre es justo, su padre es bueno, cree que de esa misericordia de que es llena, esa virtud que tiene su padre, él puede llegar a gozar. Y entonces se embarca ahora en dejar esa condición tan baja a la que ha descendido y se va a donde su padre. Por eso en el verso 21 de Lucas 15:21 dice: y el hijo le dijo, él había pensado cómo llegar a donde su padre y cómo presentarse delante de él. Entonces le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Lo que está diciendo este hijo es una verdad. Pecó, deshonró, humilló en cierta forma a su padre por no honrarlo, por no haber hecho la voluntad del Padre, sino que se apresuró a llevar una vida independiente, una vida que él quería llevar, una vida en libertinaje, una vida sin límites, una vida sin supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y su proyecto fracasó, ¿verdad? Iba a fracasar. Estaba destinado al fracaso porque el proyecto era únicamente el egoísmo o el pensamiento de alguien sin madurez, sin capacidad de saber qué era lo mejor para él, como joven. Entonces él sabe que ha pecado contra el cielo, o sea, deshonrando como a su autoridad, y le ha fallado a su padre. Y él mismo dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él sabe que no merece absolutamente nada, ningún favor de parte de su padre, mucho menos la posición. Y el tema es la posición de los hijos. Entonces viene el padre y en el verso 22 no se dirige a su hijo, no se dirige a su hijo,
no reprocha nada a su hijo, no lo encara para hacer justificar que él tenía la razón, sino que como un padre, en este caso un padre perfecto que es Dios, simplemente él da instrucciones para una celebración, da instrucciones para arreglar a su hijo, para vestirlo, para bañarlo, para ponerlo adecuado, y habla de que todos los que están ahí en su hacienda, en su casa, en su residencia, van a estar en regocijo. Por eso en el 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, ¿verdad? No le dice siquiera al hijo, ¿verdad? Sino que a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Con esto implícito lo que está diciendo es, no has perdido tu posición, hijo, de hijo. Tremendo, ¿verdad? Porque no va de acuerdo al pensamiento que nosotros tenemos. De aplicar la ley, de aplicar la verdad, de aplicar la razón. Sino que va más allá y es un profundo sentir de Dios, lo que está enseñando el Señor Jesús a través de esta parábola, porque quien la está narrando, quien ha concebido esta palabra de vida y palabra de verdad es el Señor Jesucristo. Amén. Y entonces dice, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es decir, no hubo ningún reproche alguno. Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Aquí dice el por qué. Porque mi hijo, muerto era. Amén. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre transmitió su gozo a los que servían con él, que sabía que también se iban a alegrar, y que el gozo que tenía el padre era el gozo de todos esos siervos que estaban en colaboración y que estaban bajo la autoridad de ese padre, pero que este padre estaba feliz, estaba muy contento, porque la condición que él tenía de su hijo era de un hijo muerto. Muerto en todos los sentidos. Y peor aún, la muerte espiritual. Porque el perderlo y que éste se fuese a tierra extraña, en donde no sabía si iba a buscar de Dios, en donde no sabía cuáles eran sus cultos, sus ritos, sus costumbres, si iba a ser o no iba a ser afectado por la sociedad donde se iba a mover, si iba o no iba a ser afectado por amistades, por lazos que estableciera. Todo eso estaba totalmente destruyendo la vida de un joven, mas sin embargo el padre tenía y aguardaba en esperanza de que su hijo pudiera regresar. Y el saber que un día se cumplía el deseo de un padre de ver a su hijo regresar, significaba para él que estaba vuelto a la vida, revivido. Amén. Es decir, que tenía nuevamente el padre la oportunidad de congraciarse con su hijo, de darle todo. Y es así como nos ve a nosotros el Señor Jesús y nuestro Padre Celestial, porque nosotros sin Cristo Jesús hemos sido considerados hijos muertos, hijos perdidos, sin paradero, sin noticia alguna. Nosotros que hemos estado totalmente sumergidos en el pecado, Dios Padre se ha alegrado el día en que nosotros entramos a sus caminos, entramos a sus atrios, cuando nosotros confesamos por medio de nuestra boca que Cristo era nuestro Señor. Ese día el Padre ha hecho fiesta en el cielo, ese día hay una celebración grande por un alma que ha sido rescatada de la muerte. Amén. Entonces, vemos que no hizo absolutamente nada este hijo.
más que presentarse donde su padre. Aún su argumento no fue de peso para el padre. Aún su argumento, lo que él iba a decir, esta es mi forma de justificarme, o esta es mi forma de pedir perdón. Lo importante era que llegara. Amén. Y llegó. Entonces, todo lo recibió sin haber trabajado por ello. Esa es la obra del Padre, en donde nada hace el Hijo. Nada hace, ¿verdad? Y eso lo vemos en Isaac. En cambio, Ismael nació en esclavitud. Su madre era una esclava. Y él compartió su posición. La esclavitud era su herencia. Los que hemos leído esta parte de la Escritura en el Antiguo Testamento, no es culpa de este hijo Ismael, sino que fue una relación que estuvo fuera del orden. Pero Isaac, a causa de la posición de su madre y de las promesas dadas a su madre, a su padre, en donde era beneficiada su madre, Sara, Isaac nació en libertad. Era totalmente libre. Era el hijo de la promesa. En términos del apóstol Pablo, en algunas de las cartas, Sara representa la gracia y Agar representa la ley. Fíjese que la ley sujeta, ata. La ley condiciona. La ley somete. Amén. Y no está la libertad que experimenta el que está bajo la gracia. La gracia es un regalo de Dios, sin costo alguno, como una expresión salvadoreña, de choto, es decir, gratis. No trabajamos para ello. Dios Padre lo hace absolutamente todo. En la carta de los Romanos, Pablo explica que es necesaria la gracia para la salvación. Él lo explica. Para la salvación de todos los pecadores. Ahí estábamos incluidos nosotros antes, ¿verdad?, de ser alcanzados por el perdón de los pecados, justamente por cuando nosotros declaramos en fe que Cristo es nuestro Salvador. La gracia es necesaria para la caminata de todos nosotros los creyentes. Pero la gracia va más allá de la salvación, puesto que nos da la posición de los hijos, nos da la posición del hijo de la promesa y nos incluye en ese nuevo pacto a todos nosotros que hemos sido alcanzados por esa gracia. Entonces va más allá. Entonces la bendición se vuelve bendición tras bendición, elevado a lo máximo en potencia. Porque ni nos imaginábamos nosotros la posición que íbamos a alcanzar al ser considerados hijos. De hecho, muchos de nosotros todavía no alcanzamos, no tenemos conciencia de lo que es esa salvación y de lo que es ser tomados como hijos. Conforme nosotros crecemos espiritualmente y vamos comprendiendo lo que es la gracia, nos vamos dando cuenta de que es mucho más de lo que nosotros estábamos imaginando. Nunca hicimos nada, ni le dimos a Dios nada para nuestra salvación. Si ustedes recuerdan y si ustedes han oído algunas veces nuestros testimonios, nosotros decimos, yo llegué al Señor, decimos nosotros, como siempre está la parte del ego, de la personalidad, ¿verdad? Yo llegué a los caminos del Señor en tal fecha, yo busqué de congregarme, pero no. O yo estuve en una situación difícil, en una situación precaria, y entonces yo confesé, decimos. Pero no fue así. Se estrechó nuestra situación. Fuimos llevados en una forma de parte de Dios, en ese misterio que Él tiene, ¿verdad? Nos fue llevando a una condición en donde nosotros quedáramos frente a frente con Él, en donde nosotros no tendríamos más, ¿verdad?,
que declarar que Él es nuestro Dios, de que Él es nuestro Salvador. Y de esa manera, entonces, nosotros ahora que hemos caminado un poquito más, nos damos cuenta de que aún las situaciones que fuimos pasando fueron preparadas por Dios para que nosotros llegáramos a sus caminos. Así que ahí eliminamos el yo. Y entonces decimos, cuando el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces ya no decimos, yo busqué del Señor, sino que cuando el Señor tuvo misericordia de mí, me encontraba en tal situación. Hablamos de la condición tan, ¿verdad?, tan baja en la que nosotros nos estábamos, y no estamos hablando únicamente de que teníamos una necesidad económica, porque muchos pueden decir, yo no he pasado hasta el día de hoy una dificultad económica, ¿sí? Pero hay situaciones emocionales, sentimentales, hay situaciones donde no sentimos gozo, aunque tengamos mucha fortuna económicamente hablando. No nos sentimos realizados como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como empleados, como jefes, como dueños de empresa, como subalternos. No encontramos nosotros un momento agradable en nuestra vida, aunque no lo confesemos. Falta algo. Entonces, esa miseria de vida es la que el Señor ve y es la que el Señor trata y nos saca de ahí. Cuando hemos sido más difíciles aún, cuando hemos sido más orgullosos, más altaneros, el Señor ha usado incluso enfermedades para acercarnos a Él. Situaciones difíciles para las cuales nosotros no estábamos preparados. Pero el Señor, si usted hace memoria, las utilizó esas situaciones para acercarlo, para decirle, hijo, necesitas de mí. Hijo, yo puedo darte nuevamente la posición que tú has perdido. Hijo, recuérdame que ahí estoy yo para ayudarte, para sacarte adelante. Hay promesas. Entonces, nunca hicimos nada, ni le dimos nada a Dios por nuestra salvación. Ahora nosotros como creyentes debemos de seguir también de la misma manera. Una vez alcanzada la salvación, debemos de seguir confiando en su gracia, puesto nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, autor de nuestra salvación y redención, ya que Él lo ha preparado absolutamente todo. Amén. Para eso necesitamos nosotros de un principio, ser gobernados por un principio, y ese principio lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 15, verso 4. Si usted me acompaña ahí, Juan 15, verso 4. Este es el principio, la permanencia. Ahí está, mire. El principio en el verso 4, Juan capítulo 15, verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Entonces hay un sentido de permanencia. Todo fruto de nuestra unión con Cristo está gobernado por este principio de permanencia, por esta declaración. Es decir, usted y yo en Cristo. Cristo en usted y en mí. Amén. Ese es todo, la permanencia. En virtud de esta posición en Cristo, entonces nosotros vamos a ser beneficiados en todo lo del Padre, en todo. Porque todo lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él llevó a cabo su plan, el plan del Padre. Ejecutó Él su vida como hombre, su muerte, su resurrección y también de su intercesión que Él está haciendo a la diestra de Dios Padre, ¿verdad?
Por eso nos ve el apóstol Pablo sentados a nosotros en los lugares celestiales, ya realizados. Pero es necesaria la permanencia. Es decir, que usted se aferre a Dios con todo su corazón, que se aferre al Señor Jesucristo y viva por Él y viva para Él. Cuando nosotros nos separamos, vienen los problemas. Cuando nosotros nos enfriamos, vienen los problemas. Cuando nosotros nos desviamos, vienen los problemas. Cuando nosotros encontramos otro maestro, vienen los problemas. Cuando nosotros aferramos otra doctrina, vienen los problemas. Amén. Si usted me acompaña siempre en Gálatas, en el capítulo número 3, dice el apóstol Pablo en el verso 15. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, porque si fuera a las simientes, no voy a leer, hago una pausa, porque si fuera a las simientes, incluiría a Ismael, pero no lo incluyó. Por eso dice, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Entonces, si es Cristo, el pacto entonces es ratificado en Él. Y al ser ratificado el pacto es las promesas, la salvación, la herencia, por eso somos coherederos con el Señor Jesucristo, coherederos de todo, ¿verdad? Y herederos de todo. Y como dice David en el libro de las Crónicas, dice, las riquezas provienen de ti. Amén. Y sobre todos dominas, dice. Amén. Y el apóstol Pablo habla de las riquezas en gloria que están guardadas y destinadas o predestinadas para la iglesia, para todos nosotros. Allá es donde nosotros vamos a heredar. Amén. Y habla de una herencia permanente y eterna. Amén. Por eso ese nuevo pacto que nos alcanza a nosotros es mejor que el antiguo pacto. Porque el antiguo pacto tiene vigencia, pero tiene caducidad en el fiel cumplimiento de las promesas para el pueblo de Israel. Y el nuestro no, es eterno. Amén. Se vuelve eterno. Y ahí vamos incluidos. Por eso el apóstol Pablo entiende cuando dice, y debemos de entender nosotros, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y habla de que si el Señor Jesucristo pasó por un bautismo, entonces también nosotros pasamos juntamente con Él. Si nosotros pasamos, si el Señor Jesús pasó un sacrificio, nosotros pasamos el sacrificio con Él, no porque nosotros experimentáramos el sacrificio, sino que la cobertura, porque nosotros estábamos dentro del Señor, Él sufrió ese sacrificio por nosotros. Y si Él, ¿verdad?, sufrió ese sacrificio por nosotros, y si nosotros estábamos en ese sacrificio, en Él y con Él, entonces, también dice el apóstol Pablo, si Él resucitó, también nosotros hemos resucitado para una nueva vida. Le damos palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esa virtud de nuestra posición en Cristo, entonces nosotros nos beneficiamos de todo lo que el Señor Jesucristo llevó a cabo, ha realizado por nosotros. Toda su obra llega a ser todo lo que Él ha hecho y que está incluido
en la declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. Entonces, al decir el Señor consumado es, está hablando de que Él ha hecho todo, absolutamente todo. Nosotros nada hemos hecho. Entonces, volviendo a ese comparativo de Isaac, lo único, fíjese bien, que hizo Isaac fue heredar. Amén. Amén. Hoy en la mañana veíamos algo muy precioso cuando habla de que algunos somos sacados antes porque el Señor no permite que pasemos una dificultad, una prueba. Pero otros son dejados en medio de la prueba y el Señor está allí con ellos, pero les toca pasar. Y lo veíamos en el caso en el diluvio. Enoc fue antes, ¿verdad?, sacado, y Noé recibió promesas y pasó el diluvio. Y fue ayudado por Dios en todo momento en medio del diluvio. Isaac también representa a algunos de nosotros que no pasamos las dificultades. Amén. Que heredamos de tal forma que se vuelve mucho más fácil. Mas sin embargo, otros pasamos como Jacob. Amén. Porque Isaac heredó toda la fortuna, y es una gran fortuna la que tenía su padre Abraham. Su padre Abraham trabajó para hacer todo lo que necesitaba Isaac. Isaac recibió toda esa herencia y disfrutó de todos los bienes que su padre le había heredado. Pero por las situaciones que se experimentaron entre la esposa de Isaac y su hijo Jacob, Jacob tuvo que huir de su hermano para no morir, para no ser enfrentado con él. Pero en esa trayectoria de irse y de luego regresar, pasó muchas dificultades, muchas pruebas. Mas sin embargo, la mano de Dios estuvo con él en todo momento, porque el Señor le hizo las mismas promesas que le había hecho a su abuelo y a su padre. Se las confirmó con él, pero no le quitó el trato que necesitaba recibir Jacob. No lo quitó. El trato pasó. El hijo pródigo, el trato lo pasa. Las situaciones en las que se metió, las situaciones precarias, las situaciones difíciles, quizás situaciones de muerte, de alto riesgo, las tuvo que pasar. No estaba la mano de su padre allí, mas sin embargo había sido heredado para él, como hijo. Pero cuando él regresa a la casa del padre, él recibe absolutamente todo. Y aunque él había gastado parte de la fortuna, no le importó al papá. Él le estaba devolviendo su posición y la fortuna que aún tenía. Imagínense ahora de nuestro Dios Padre, ¿verdad? Inagotable, las riquezas. Amén. Entonces, si este padre había dado algo, no era tan importante lo que le había dado a su hijo en el sentido de valorar, sino que lo importante para él era volver a compartir con él, volverle a dar. En el caso de Jacob, Jacob podía haber heredado definitivamente de parte de Dios, pero se había roto un orden de parte de Jacob, y su madre habían roto un orden, y entonces experimenta ese trato de parte de Dios, aunque bajo la cobertura de Dios es guardado, pero era necesario cambiar ese corazón. No es el mismo corazón del hijo pródigo que está pidiendo en este momento la herencia, al hijo que retorna y que dice que he pecado contra el cielo y contra ti. No es el mismo hijo. Su corazón ha sido transformado. Y el Señor permitió eso. El Señor lo permitió. Nuestros hijos a veces van a experimentar situaciones que el Señor permite
y que nos da a nosotros la sabiduría para que nosotros podamos entender qué está pasando. Pero ha sido tomas de decisiones equivocadas, pero que el Señor va a volver a mover todo eso para beneficio. Lo importante y lo ideal sería que nuestros hijos se dieran cuenta antes, que heredaran como Isaac, amén, sin mayores problemas, porque Isaac hereda. Y hay un pasaje muy precioso que es con lo que quiero terminar, y es que cuando Isaac va a ser sacrificado, fíjese que lo único que pregunta, las oraciones son, el diálogo es bien corto de parte de Isaac para con su padre Abraham. Le dice: Padre, ahí veo la leña, o aquí está la leña y aquí está el fuego. Pero le pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac, el heredero de la promesa, está preguntando: ¿dónde está? Y la respuesta del padre, de su padre Abraham, está llena de un significado para nosotros increíble. Porque la respuesta fue: Dios se proveerá de cordero. Amén. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá. ¿Cómo? Ese no era problema del padre Abraham, ni era problema de Isaac. Era problema de Dios. Amén. Entonces, esa es la vida de Isaac. Esa debe ser nuestra vida para nosotros, los hijos de Dios. Saber que Dios proveerá. En eso se resume esta posición de hijos. Saber que Dios se proveerá. Amén. Eso es lo que usted debe entender en esta noche, así como lo dijo el padre Abraham: Jehová Jireh. Eso es lo que dijo. Dios es Dios proveedor. Jehová es Dios proveedor. Jehová proveerá. Jehová provee. Amén. Eso es lo único que sabía Abraham, y era lo único que necesitaba saber. Porque toda la vida del padre Abraham había sido de recibir la bendición constantemente del padre Jehová. Entonces, él quería enseñar y heredar a su hijo, al hijo de la promesa, ese mismo sentir, esa misma forma de vivir. Ese debe ser nuestro estilo de vida, depender de Dios. ¿Cómo va a resolver el Señor el problema? No sé, el Señor proveerá. Amén. Es que en este momento estoy en una gran dificultad, el Señor proveerá. Es que no he visto yo una y llevo años esperando, el Señor proveerá. Es que no sé cómo voy a salir de esta enfermedad, ni yo no sé, pero el Señor proveerá. Amén. No debemos de salirnos de esto, porque cuando el Señor provee, no está pensando, fíjese bien, Él está como padre, pensando como padre, ¿verdad? No está pensando si usted lo merece o no lo merece, si usted ha hecho algo o no ha hecho algo. Porque nosotros en nuestra vida secular, en nuestra vida antes de Dios quizás, o quizás muchos todavía como cristianos, ¿verdad? Hemos pensado de que merecemos de parte de Dios, o queremos hacer cosas de mérito para que el Señor nos bendiga. No es necesario. No estamos hablando de una vida, ¿verdad?, que nos vamos a ir en una vida liberal, ¿verdad?, sino que estamos hablando de que no podemos hacer nada nosotros para recibir de parte de Dios. Simplemente debemos de pedirle, porque nuestros mejores galas, nuestras mejores obras, con las que usted puede poner en el currículum, ¿verdad?, de las que usted puede hacer una presentación y decir: esto es lo mejor de mí, Señor, ¿verdad? Sus mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. No es porque usted ayude al huérfano, no porque usted sea el mejor diezmador de la iglesia,
no porque usted no se meta con nadie, no porque usted sea buen padre, no porque usted sea una buena madre, no porque usted sea un buen hijo. No estamos hablando de eso. Simplemente usted, de parte de Dios, recibió la gracia. O sea, recibió el regalo divino y eso es gratis. Entonces, que no lo jorobe, no se cargue, que no lo jorobe en la vida, que no lo cargue en la vida, que no esté usted ahí llevando y lamentando una situación difícil. Descárguela delante del Señor. Y hoy es una noche con una muy buena oportunidad para usted. Amén. Para descargar, hoy cantábamos, hecho en ti toda mi ansiedad. Toda mi ansiedad, todo lo que me quita, me roba el sueño, me roba la paz, me hace y me retiene pensamientos de que no sé qué va a ser mi futuro, no sé qué va a pasar el día de mañana, no sé cómo va a hacer el Señor para proveerme para la universidad, para el colegio, no sé si voy a tener un trabajo, no sé si hoy en enero me van a despedir. Todo eso, esas ansiedades que nosotros vivimos, no las debemos de tener. El Señor proveerá, Jehová Jireh. Porque usted tiene una posición de hijo. Y Isaac no hizo absolutamente nada para heredar todo. Y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada para heredar todo lo que el reino de Dios tiene para nosotros. Así que necesitamos despojarnos. Despojarnos. Quitar ese afán, quitar esa preocupación. Claro, como humanos nos preocupamos. Claro que como padres nos preocupamos. Claro que como cabezas de hogar nos preocupamos. Hay incertidumbre, sobre todo cuando somos influenciados, porque no podemos dejar de comunicarnos con el mundo, con la sociedad. Somos influenciados por todo. Pero debemos nosotros de aferrarnos a esas promesas eternas que Dios ha cumplido y cumplirá en Cristo Jesús. Y al cumplirse en Cristo Jesús, quiere decir que se cumplirán en nosotros. Porque Dios es bueno y misericordioso. Volvamos a nuestro texto áureo en Lucas. Pero el padre, verso 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ya terminé. Si quiere, cierra sus ojos. Si quiere pasar al altar, pase al altar. Si quiere quedarse en su asiento, quédese. Lo único que le pido es que usted viva por esa fe, creyendo que Dios proveerá, creyendo que Dios es su proveedor, no solo para este día, sino que para el día de mañana. Dios es su proveedor. Usted tiene una posición de hijo. Y el diablo usa muchas estratagemas, muchas estrategias con las cuales nos quiere hacer sentir en temor. Pero en esos momentos debemos de fortalecernos como el rey David y decir: tu vara y tu cayado, Señor, me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que usted pueda ver a nuestro Señor
Y Dios como su refugio, como su torre fuerte, como la roca hendida donde usted puede ocultarse, puede refugiarse. Que usted se pueda ver en esa posición de hijo. Y que la misericordia de Dios está al alcance suyo. Aunque le hayamos fallado, aunque le hayamos ofendido, aunque le hayamos deshonrado al Señor y que nosotros creemos que no merecemos el favor de Dios, Dios está allí para nosotros. Dios está allí. Y sabes lo que es mejor, hermano y hermana, de que no te preguntará nada. Simplemente verá la disposición de tu corazón. Simplemente verá que tú necesitas de Él y Él cubrirá. Y Él llenará. Y Él hará. Y Él dará. Aquello que tú crees que es inalcanzable porque no te lo mereces. Aquello que tú crees que quizás Dios no es capaz de dártelo porque tú no eres digno de eso. Hoy el Dios Padre, a través de su Hijo, te da esa buena nueva. Si tú vives bajo ese principio de permanencia, es decir, en esa constante comunión con Él, que tú vivas en la casa, eso será suficiente. Porque la buena noticia es que nuestro Dios Padre se alegra, se regocija en dar. Él quiere bendecirte a ti. Si entendiéramos esa parte de que Él te quiere bendecir a ti, eso quiere decir que no te dé pena y vergüenza pedirle. Porque todo lo que hace el Padre lo hace por ti. Todo lo que Él acumula es para ti. El sacrificio de su Hijo es para ti. Su Hijo no necesitaba ser sacrificado para los ángeles, ni para un reino celestial perfecto. Era menester, era obra para nosotros. Y dice la palabra del Señor que no le importó. De tal forma te ama y me ama, que no le importó dar a su Hijo en sacrificio. Imagínate, hermano y hermana, imagínate lo grande que es nuestro Señor, que hizo el gran esfuerzo para nuestra salvación. Y te quiero decir algo, pídele. Y aunque para muchos parezca soso, bobo o boba, sin valor lo que tú estás pidiendo, cree, el Señor te lo va a conceder. Quizás para algunos tienen los recursos para alcanzar algo, tú no, pero pídeselo al Señor. Y dice su palabra que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Cosas que aún nosotros no alcanzamos a confesarlas a otros, pero que tú anhelas en tu corazón. El Señor las concede. Bendito Señor, Dios proveedor. Gracias, gracias Señor. Llenas hoy mi corazón.